La danza, un cuento de Scott Fitzgerald. Toda mi vida he experimentado un curioso horror hacia las ciudades pequeñas. No hacia los suburbios, que son una cuestión diferente, sino hacia las pequeñas ciudades perdidas de New Hampshire, Georgia, Kansas y las del norte de Nueva York. Nací en la ciudad de Nueva York y ni siquiera cuando era pequeña tenía miedo de las calles ni de las caras raras de los extranjeros. Pero en las ocasiones en que me he encontrado en el tipo de lugar al que me refiero, me he sentido oprimida por la conciencia de que existía toda una vida oculta, toda una serie de implicaciones, equívocos y terrores secretos por debajo de las apariencias de los que yo no sabía nada. En las ciudades, todo lo bueno y todo lo malo termina por salir a la superficie, por salir del corazón de la gente, quiero decir. La vida da vueltas, avanza, se desvanece. En las ciudades pequeñas, esas que tienen entre 5 y 20.000 habitantes, las viejas enemistades, los viejos y no olvidados lances, los escándalos y las tragedias fantasmales parecen tener la virtud de no morir, sino que viven enmarañados en la telaraña y el discurrir naturales de la vida visible. En ninguna parte se me ha hecho esta sensación tan insistente como en el sur. Lejos de Atlanta, Birmingham y Nueva Orleans, muchas veces he sentido que ya no podía comunicarme con la gente que me rodeaba. Los hombres y las chicas hablan una lengua en que la cortesía se entremezcla con la violencia, la moralidad fanática con la temeridad alcohólica, de forma tal que me resulta incomprensible. En Huckleberry Finn, Mark Twain describe varias de estas ciudades colgadas sobre el río Mississippi, con sus feroces enemistades y sus no menos feroces reinstauraciones religiosas. Y algunas no han cambiado sustancialmente bajo su nueva apariencia de automóviles y radios. Hoy siguen siendo profundamente incivilizadas. Hablo del sur porque fue en una pequeña ciudad sureña de ese tipo donde una vez, por un instante, vi cómo se rompía la superficie de las apariencias y un algo salvaje, misterioso y terrorífico asomaba la cabeza. Luego se volvió a cerrar la superficie y al regresar allí me ha sorprendido encontrarme hechizada como siempre por los magnolios y los cantos de los negritos en la calle y la sensualidad de las noches cálidas. Me he sentido hechizada también por la generosa hospitalidad y por el lánguido y fácil desenvolvimiento de la vida al aire libre y los buenos modales, casi sin excepción. Pero con demasiada frecuencia soy presa de una vívida pesadilla que me recuerda lo que viví en esa ciudad hace 5 años. Davis, ese era su nombre verdadero, tiene una población de unas 20.000 personas, un tercio de ellas de color. Es una ciudad algodonera y los trabajadores de esta industria, varios miles de blancos pobres, flacos e ignorantes, viven juntos en una zona de mala fama llamada el Hoyo del Algodón. La población de Davis ha sufrido modificaciones en sus 75 años de existencia. Hace algún tiempo se pensó en convertirla en la capital del estado, y por eso las familias antiguas y sus parientes forman una pequeña aristocracia orgullosa, aun cuando individualmente se hayan hundido en la indigencia.
Aquel invierno había seguido mi rutina habitual en Nueva York, hasta cerca de abril, cuando decidí que no quería ver nunca más una invitación. Estaba cansada y quería ir a Europa, a reposar, pero el pequeño pánico de 1921 afectó a los negocios de papá, y por eso me propusieron que fuese al sur y visitara a mi tía Musidora Hale, en lugar de ir a Europa. Suponía vagamente que iba al campo, pero el día de mi llegada, el Courier de Davis publicó un hilarante retrato mío de hacía años en sus páginas de sociedad, y me imaginé que estaría de moda durante otra temporada. En pequeña escala, desde luego. Había baile el sábado por la noche en el pequeño club de campo con pista de golf de 9 hoyos, algunas fiestas informales y varios chicos atentos y seductores. No me aburrí en absoluto, y cuando quise volver a casa al cabo de 3 semanas, no fue porque estuviese aburrida. Por el contrario, quise volver porque me había interesado demasiado por un atractivo joven llamado Charlie Kincaid, sin saber que estaba prometido con otra mujer. Sentimos una atracción recíproca desde el principio, porque él era casi el único chico de la ciudad que había ido a una universidad del norte, y yo era todavía lo bastante joven para creer que América gira alrededor de Harvard, Princeton y Yale. Además, yo le gustaba. De eso me daba cuenta. Pero cuando me enteré de que 6 meses antes se había hecho público su compromiso con una chica llamada Mary Bannerman, no me quedó otra alternativa que marcharme. La ciudad era demasiado pequeña para poder evitar a la gente. Y aunque hasta entonces no habíamos hablado nada seriamente, estaba segura de que si seguíamos viéndonos, la emoción que comenzábamos a sentir se transformaría de una u otra forma en palabras. No soy lo bastante mezquina como para quitar un hombre a otra mujer. Mary Bannerman era casi una belleza. Quizá lo hubiera sido totalmente de haber tenido buena ropa y no haber usado colorete de un rosa chillón en sendos puntos altos de sus mejillas, y de no haberse empolvado la nariz y la frente de un fúnebre color blanco. Tenía el pelo negro brillante, las facciones risueñas, y una dolencia la hacía tener siempre un ojo semicerrado, lo que proporcionaba un aire humorístico y travieso a su rostro. Me marchaba el lunes y la noche del sábado cenamos un grupo en el club de campo, como de costumbre antes del baile. Estábamos Joe Cable, hijo de un antiguo gobernador, un joven guapo y disoluto, y sin embargo no sin encanto. Catherine Jones, una chica guapa, de mirada penetrante, con una figura exquisita, que debajo del colorete podía tener cualquier edad entre los 18 y los 25 años. Mary Bannerman, Charlie Kincaid, yo y 2 o 3 más. Me gustaba escuchar el torrente cordial de anécdotas grotescas del vecindario propio de esa clase de reuniones. Por ejemplo, una de las chicas, junto con toda su familia, había sido desahuciada aquella mañana por no pagar el alquiler de la casa. Me contó toda la historia, sin avergonzarse, como algo simplemente problemático, pero divertido. Y me gustaba la sorna con que se daba por sentado que todas las chicas eran infinitamente hermosas y atractivas, y todos los hombres estaban, desde la cuna, secreta y desesperadamente enamorados de todas las chicas presentes. Nos gustaba morirnos de risa, dijo, que estaba dispuesto a disparar si no se mantenía a distancia. Las chicas declaraban ante el cielo,
Los hombres prestaban juramento por afirmaciones sin importancia. ¿Cómo has podido estar a punto de olvidarte de pasar a buscarme? Y el inacabable cariño, 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 hasta dar la sensación de que la palabra rodaba de un corazón a otro como un fluido reconfortante. Afuera la noche de mayo era cálida, una noche tranquila, terciopelada, una suave caricia tachonada de estrellas. Se colaba densa y suave en la gran sala en la que estábamos sentados y donde más tarde bailaríamos, sin otro ruido que los ocasionales crujidos de algún coche que entraba por el sendero. En ese preciso momento detestaba la idea de marcharme de Davis, como nunca me había ocurrido al marcharme de ninguna ciudad. Sentía deseos de pasar mi vida allí, de callejear y bailar siempre en aquellas noches largas, calurosas y románticas. Sin embargo, el horror ya se cernía sobre el pequeño grupo. Esperaba tenso entre nosotros, como un invitado no deseado, y contaba las horas para poder mostrar su rostro pálido y cegador. Por debajo de la conversación y las risas se tramaba algo secreto y oscuro, que yo ignoraba. Enseguida llegó la orquesta de color e inmediatamente se inició el desfile de bailarines. Un individuo enorme de cara rojiza, con botas hasta las rodillas, sucias de barro, y un revólver fajado a la cintura, se sumó a la concurrencia y se detuvo un momento en nuestra mesa antes de subir al guardarropa. Era Bill Abercrombie, el sheriff, hijo del congresista Abercrombie. Algunos chicos le hicieron preguntas en un susurro y él contestó, tratando de hacerlo en voz baja. Sí, está en el pantano. Un campesino lo ha visto cerca de la tienda del cruce. Me gustaría matarle yo mismo. Pregunté al chico que tenía al lado de qué se trataba. Un negro, dijo, en Quisco, a unos 3 kilómetros de aquí. Se ha escondido en el pantano y mañana van a ir por él. ¿Qué le harán? Colgarlo, supongo. La idea del hombre negro desamparado, acurrucándose lúgubremente en la ciénaga desolada, esperando el amanecer y la muerte, me deprimió por un instante. Luego la sensación pasó y se me borró. Después de cenar, Charlie Kincaid y yo salimos a dar un paseo por el porche. Él acababa de enterarse de que me marchaba. Me mantuve todo lo cerca que me fue posible de los demás, contestando a las palabras de él, pero no a sus ojos. Algo en mi interior se rebelaba contra la idea de dejarlo con tanta indiferencia. Era fuerte la tentación de permitir que algo se inflamara entre nosotros ahora, al final. Quería que me besara. Mi corazón prometía que si me besaba tan solo una vez, aceptaría con ecuanimidad la idea de no volver a verlo nunca. Pero mi cabeza sabía que no era así. Las demás chicas comenzaron a desplazarse hacia el interior y la planta alta, a retocarse el maquillaje en el tocador, y todavía con Charlie a mi lado la seguí. En aquel preciso momento sentía deseos de llorar. Quizás incluso tuviera los ojos empañados, o quizá mi precipitación tuviera por objeto evitarlo. El caso es que abrí por equivocación la puerta de una salita de juego y con mi error se puso en marcha la trágica maquinaria de la noche. En la sala de juego, a menos de 2 metros de nosotros, estaban Marie Bannerman, la prometida de Charlie, y Joe Cable. Estaban abrazados, absortos, en un beso apasionado y ajenos a lo que les rodeaba. Cerré la puerta a toda prisa y sin mirar a Charlie abrí la puerta que buscaba y eché a correr escaleras arriba. Pocos minutos después entraba Marie Bannerman en el tocador abarrotado. Me vio y se acercó, sonriendo con una especie de desdén burlón.
pero tenía la respiración entrecortada y la sonrisa le temblaba en los labios. «No dirás ni una palabra, ¿verdad, cariño?», susurró. «Por supuesto que no». Le pregunté qué podía importar ahora que Charlie Kincaid estaba enterado. «¿Quién más nos vio?». «Solo Charlie Kincaid y yo». «Ah». Parecía confundida. Luego añadió: «No aguardó a decirnos nada, cariño. Cuando salimos cruzaba la puerta de la calle. Creí que esperaría para entendérselas con Joe». «¿Y cuando se las entienda contigo?». No pude evitar la pregunta. «Ya lo hará». Rió con una mueca falsa. «Pero sé cómo manejarlo, cariño. Solo le temo en el primer momento en que se pone hecho una furia. Tiene un carácter horrible». Lanzó un silbido al rememorar. «Lo sé, porque esto ya ha ocurrido otra vez». Me habría gustado abofetearla. Volviéndole la espalda, me alejé con el pretexto de pedir un alfiler a Katie, la doncella negra. Catherine Jones la tenía ocupada en el arreglo de un adorno de guinda. «¿Qué ocurre?», pregunté. «El traje de baile», respondió ella brevemente, con la boca llena de alfileres. Sacándoselos, añadió: «Está hecho pedazos, lo he usado demasiado». «¿Vas a bailar aquí esta noche?». «Voy a intentarlo». Me habían contado que quería ser bailarina, que había tomado lecciones de baile en Nueva York. «¿Puedo ayudarte en algo?». «No, gracias, a no ser que... ¿Sabes coser?». Katie se pone tan nerviosa los sábados por la noche que solo sirve para dar alfileres. «Te quedaría eternamente agradecida, cariño». Tenía mis razones para no querer bajar todavía. De modo que me senté y estuve cosiendo el traje durante media hora. Me preguntaba si Charlie se habría ido a casa, si volvería a verlo, sin atreverme casi a formularme la pregunta de si lo que había visto le habría dejado en libertad, éticamente hablando. Cuando al fin bajé, no lo vi. Ahora el salón estaba abarrotado. Habían retirado las mesas y todos bailaban. En aquel tiempo, recién acabada la guerra, todos los chicos del sur tenían una forma especial de agitar los tacones de un lado a otro, girando sobre la punta de los pies al bailar. Y yo había dedicado muchas horas a su perfeccionamiento. Había muchos desemparejados, casi todos animados por el licor de maíz. Rechacé una media de 2 copas por baile, como mínimo. Aunque se mezcle con un refresco, como se acostumbra a hacer, en lugar de engullirlo del cuello de la botella caliente, la idea me resulta pavorosa. Solo unas cuantas chicas, como Catherine Jones, tomaban un trago de vez en cuando de la botella de un chico en el extremo oscuro del porche. Me gustaba Catherine Jones. Parecía más decidida que todas las demás chicas, aunque mi tía Musidora arrugara la nariz desdeñosamente siempre que Catherine iba a buscarme en su coche para ir al cine, dejando bien clara su impresión de que los cimientos se han convertido ahora en el tejado. Su familia era advenediza y vulgar, pero para mí su misma vulgaridad era un punto a su favor. Casi todas las chicas de Davis me confiaron en uno u otro momento que su ambición era escapar a Nueva York, pero solo Catherine Jones había dado realmente el paso de estudiar danza escénica con ese fin. Muchas veces le habían pedido que bailara en estas ocasiones de la noche del sábado, algo clásico, tal vez un zapateado. En una memorable ocasión había dejado atónita a la junta directiva con un shimmy, por entonces la picardía del jazz.
y la excusa que dieron, insólita y un tanto sorprendente, fue que estaba tan trompa que no sabía lo que se hacía. Me impresionó como personalidad curiosa y estaba deseando ver qué haría aquella noche. La música siempre acababa a las 12 porque estaba prohibido bailar la mañana del domingo. De modo que a las 11:30 una gran fanfarria de tambor y corneta reclamó a los bailarines y a las parejas del porche y a los que estaban en los automóviles y los desperdigados por el bar a la sala de baile. Metieron sillas y se agolparon en más con gran estrépito alrededor del escenario ligeramente elevado. Los músicos lo habían desalojado y se habían puesto a un lado. Luego, al debilitarse las luces, iniciaron una melodía acompañada por un curioso redoble de tambor que yo no había oído nunca, y simultáneamente apareció Catherine Jones en el escenario. Llevaba el traje corto de campesina que yo había cosido poco antes, y una gran papalina bajo la que su cara, manchada de amarillo por los polvos, nos miraba con ojos chispeantes, y una sonrisa provocativa, negroide y negligente. Comenzó a bailar. Nunca había visto nada parecido ni volvería a verlo hasta 5 años después. Era un Charleston. Sí, tenía que ser un Charleston. Recuerdo el redoble de la batería como un grito, ¡eh! Y el extraño balanceo de los brazos y el raro efecto de chocar las rodillas. Dios sabe de dónde lo había sacado. El público, familiarizado con los ritmos negros, adelantaba la cabeza anhelante. Incluso para ellos era nuevo. Pero se me ha quedado grabado de forma clara e indeleble como si lo hubiera visto ayer. La figura del escenario balanceándose y pataleando, la orquesta excitada, los camareros sonriendo maliciosos en la puerta del bar y la lánguida noche sureña que se filtraba por todas partes, por las múltiples ventanas, desde el pantano y los campos de algodón y el follaje lozano y los arroyos oscuros y cálidos. No sé en qué momento se apoderó de mí la sensación de tenso malestar. El baile no podía haber durado más de 10 minutos. Quizá los primeros redobles de la música bárbara me intranquilizaron. Mucho antes de que concluyera, estaba rígida en mi asiento y mi mirada deambulaba por la sala, recorriendo las hileras de caras en la penumbra como si buscara una seguridad que ya no existía. No soy una persona nerviosa, ni propensa al pánico, pero por un instante tuve miedo de ponerme histérica si la música y el baile no acababan. Algo estaba pasando a mi alrededor. Lo sabía tan bien como si pudiera ver dentro de aquellas almas desconocidas. Estaban pasando cosas, pero una, sobre todo, se acercaba tanto que casi nos tocaba, que nos tocó. Casi di un grito cuando una mano me rozó la espalda por casualidad.